cruceros te llevan a navegar el mundo. A esta hora bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia a las 5 siempre. En la conexión de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Aquí, por TRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Hoy es jueves 26 de marzo del 2026 y son las 4:59, ya casi las 5 en punto de la tarde, y eso quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en el mundo de la economía, las finanzas y la actualidad internacional. Algunos de los titulares que marcaron la agenda hoy: el petróleo trepa, Brent cierra sobre $108 por barril, Meta, la empresa de Facebook, se desploma 8% en bolsa por fallos sobre adicción. La Unión Europea prepara multas duras contra Temu y Shein. Y la OCDE sube la inflación de Estados Unidos a 4,2% por el tema energético. La inteligencia artificial choca con un límite físico, que es la falta de energía. Interesante tema también. Pero más adelante vamos a conversar con el periodista especializado en tecnología, Carlos Sanabria, sobre el fallo contra Google y Meta relacionado con la adicción de sus plataformas, que tuvo un fallo ayer y lo informamos. Y bueno, vamos a analizarlo un poco más en profundidad con Carlos Sanabria. Y la columna de hoy, que viene fuerte, vamos a ver con qué llega Claudia Uribe sobre relaciones internacionales desde Colombia con su columna de los jueves. La producción, como siempre, a cargo de Mauricio Sandoval desde Bogotá, Colombia, y en controles el talento técnico de David Guerrero, que hace posible que vos estés escuchando este programa. Vamos de una vez a las noticias. Comenzamos con el panorama global. En Estados Unidos, Palantir, una empresa de software especializada en integrar datos para inteligencia, defensa y vigilancia, se volvió tema incómodo en la política estadounidense. El Financial Times señala que candidatos de ambos partidos se enfrentan preguntas por inversiones, donaciones o vínculos con la firma, cada vez más asociada al trabajo de servicios de inmigración y control de aduanas, el ICE, en las deportaciones masivas impulsadas por Donald Trump. Nuevos documentos entregados por el Departamento de Justicia, desclasificados, reactivaron el caso de los papeles clasificados de Donald Trump. El congresista demócrata Jamie Raskin denunció que el material revela riesgos serios de seguridad nacional y posibles intereses de negocios privados. Algunos archivos eran tan sensibles que solo 6 personas en todo el gobierno podían verlos, y una caja habría sido escaneada, aunque estuviese tan clasificada, guardada en una laptop de un asistente y subida a la nube. Así que esos papeles clasificados que fueron divulgados, pues están dando que hablar y haciendo polémica en Estados Unidos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, ahora proyecta que la inflación en Estados Unidos llegará a 4,2% este año, muy por encima de los 3% que se esperaba en diciembre. El motivo principal, obviamente, es el choque energético ligado a la guerra con Irán. Aún así, la consultora multilateral, la organización multilateral más bien cree que la economía estadounidense resistirá mejor de lo previsto por el empuje de la inversión tecnológica. Este dato curioso: la vieja revista George, fundada, no sé si han visto portadas de esa revista emblemática de los años 50, 60, la vieja revista George, fundada por John F. Kennedy Jr., más bien de los años 90 es la revista, vive una segunda vida inesperada. Ediciones atrasadas que pasaron años guardadas en closets ahora se ofrecen por miles de dólares. Un jubilado de Carolina del Norte rechazó $5,000 por un lote.
Lo que fue un fracaso editorial en su momento, hoy se transformó en una pieza de colección y la están buscando por miles de dólares. Las acciones de Meta, matriz de Facebook e Instagram, se desplomaron más de 8% y apuntaban a su nivel más bajo desde abril del 2025. El golpe vino después de 2 fallos judiciales que responsabilizan a la empresa por adicción a redes sociales en usuarios jóvenes. El precio ronda los $546,5 por acción, profundizando una caída de más del 17% en lo que va de 2026. Por otro lado, JP Morgan presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC, un nuevo fondo de crédito privado que permitiría rescates trimestrales de 7,5%. La movida llega cuando este mercado, el de créditos privados, de unos $2 billones, enfrenta el nerviosismo por estándares de préstamos y una ola de retiros importante. Ares, Apollo, BlackRock ya han puesto límites a esos rescates. La red eléctrica estadounidense está tan exigida con los centros de datos de las grandes tecnológicas y empiezan a recibir una petición antes impensable: consumir menos cuando la demanda se dispara. Le piden a las empresas operadoras y reguladores, piden a estas granjas de servidores reducir carga en momentos críticos, ante la preocupación creciente por el enorme apetito eléctrico de la expansión de la inteligencia artificial. Sin duda el tema energético es uno de los grandes temas de nuestra época, dado la necesidad de energía para los centros de datos. Las grandes petroleras podrían embolsarse miles de millones por la guerra con Irán. Reuters señala que el Brent promedia $97 el barril en marzo, 33% más que en febrero, y pues la interrupción de una quinta parte del suministro mundial a través de Hormuz dispara ingresos para productores fuera de la zona de conflicto, aunque las empresas no prometen aumentar inversión en nueva producción. Así que pues allí hay grandes ganadores de esta guerra en Irán. Vamos a Asia. ByteDance, la dueña de TikTok, lanzó Seedance 2.0, una nueva versión de su generador de video con inteligencia artificial, mientras OpenAI decidió abandonar Sora, un producto similar. El contraste refleja dos rutas muy distintas entre China y Estados Unidos. El caso también reaviva dudas por derechos de autor, uso militar de la inteligencia artificial y la fuga de usuarios de ChatGPT hacia alternativas como Claude u otras, gratuitas o de pago. Así que ahí está ByteDance dando la nota y poniendo a correr a otros de sus competidores. En Europa, la Unión Europea acordó de forma preliminar empezar a multar a plataformas que importen productos inseguros en una reforma del código aduanero que apunta directamente a gigantes de comercio electrónico como Temu, Shein y AliExpress. Las sanciones podrían llegar a 6%, de sus importaciones anuales e incluso incluir suspensión operativa. Bruselas busca frenar competencia desleal y proteger mejor a las personas, a los consumidores europeos. Indican aquí una nota fechada en la Unión Europea hoy. En Reino Unido el cobre, en la Bolsa de Metales de Londres, el cobre cayó 1,4% por el alto nivel de inventarios y las preocupaciones macroeconómicas, mientras el aluminio subió hasta un máximo de casi una semana. El mercado leyó que las esperanzas de una desescalada rápida en Medio Oriente se van debilitando. Esa combinación volvió a agitar a los metales, industria en plena tensión global que no cesa.
En América Latina, Javier Milei sufrió en marzo una caída de casi 5 puntos en aprobación, golpeado por denuncias de corrupción vinculadas al caso de la criptomoneda Libra. Según la consultora 3.0, el respaldo a su gabinete, a su gobierno bajó de 41,5% a 37,2%, mientras la imagen negativa subió a 59,8%. Salarios bajos, corrupción y desempleo aparecen entre las principales preocupaciones de la población argentina, que da una caída en la popularidad de Javier Milei, presidente de este país. Mientras tanto, en México, el gobierno de Claudia Sheinbaum anunció medidas para apuntalar la industria mexicana del autotransporte, sobre todo en vehículos pesados. El plan incluye incentivos fiscales para fabricantes locales y estímulos para renovar flotillas. La idea es proteger al sector frente a importaciones, impulsar la producción de vehículos comerciales y de paso reducir la contaminación y mejorar el transporte de carga en el país. También en México, el Banco Central, el Banco de México, recortó su tasa de interés en 25 puntos base y la llevó a 6,75%. Retomando así el ciclo de bajas que se habían parqueado por un tiempo. La decisión sorprendió porque la mayoría del mercado esperaba una pausa o dejarlas igual. El Banco Central justificó el movimiento por la debilidad económica, el nivel del tipo de cambio y el grado de restricción monetaria todavía vigente. Volvemos a Argentina porque los activos argentinos volvieron a tensarse. Los ADR, son esos certificados de acciones argentinas que cotizan en Nueva York, caían hasta 4,3%. El Standard & Poor's Nordal, el mercado de valores argentino, retrocedía el riesgo país, retrocedía el mercado de valores. Y el riesgo país en Argentina se acercaba otra vez a los 600 puntos básicos. Bonos soberanos y acciones sintieron el impacto del deterioro global por la guerra del Medio Oriente y de la estrategia oficial de captar más dólares en el mercado local. Y a nivel global, Citi advierte que la guerra en Medio Oriente podría empujar a la economía global hacia la recesión. El banco ve riesgos crecientes en cadenas clave como fertilizantes y chips, además de un freno potencial en consumo e inversión por la incertidumbre. La alerta suma presión a un escenario donde petróleo caro, inflación y menos crecimiento pueden empezar a combinarse de manera más peligrosa. El petróleo volvió a trepar con fuerza por el escepticismo sobre una salida negociada entre Estados Unidos e Irán. El Brent cerró en $108 por barril y el West Texas Intermediate, referencia en Estados Unidos, cerró en $94,48. En el mercado domina la confusión por mensajes cruzados entre Washington y Teherán, y muchos inversionistas están corriendo hacia activos más seguros. Las grandes tecnológicas planean gastar unos $630 mil millones en inteligencia artificial en 2026. Pero el verdadero límite no sería la demanda, sino la capacidad física de construir centros de datos funcionales. Distintos cables como Reuters Breaking News advierte que el cuello de botella está en permisos, infraestructura eléctrica, edificios, redes y sistemas de enfriamiento, no solo en los chips. Así que se dificulta esa inversión en centros de datos para la inteligencia artificial. Donald Trump aseguró que Irán dejó pasar 10 barcos petroleros por el estrecho de Hormuz como un regalo para Estados Unidos. Ya lo habíamos dicho ayer o anteayer, que Donald Trump anunciaba un regalo supuesto de Irán, y ahora dice que supuestamente 10 barcos pasaron. Según dijo en una reunión de gabinete, primero autorizó 8 y luego 2 más como señal de que quiere mostrar buena voluntad. Sus declaraciones buscan dar contexto a una frase previa
sobre un supuesto gesto iraní ligado al petróleo y el gas, el regalo que les había estado comentando. Y bueno, al mismo tiempo también dijo que Irán quiere negociar tan profundamente, pero Irán por otro lado dice que no. Así que pues alguien está mintiendo, eso no nos queda la menor duda. Bueno, y la nota de Wall Street la dejamos para el panorama bursátil que hacemos los lunes, pero que estas semanas la hemos estado actualizando. Wall Street vivió su peor jornada desde que comenzó la guerra con Irán, es decir, de todo el mes de marzo prácticamente. El Standard & Poor's cayó 1,74%, el Dow Jones perdió 469 puntos y el Nasdaq retrocedió 2,38%, quedando más de 10% debajo de su récord, lo que en la jerga del mercado ya se considera una corrección para Nasdaq. El alza del petróleo volvió a pesar más que las esperanzas de paz en las bolsas. Así que listamos las bolsas, Dow Jones a la baja, Standard & Poor's a la baja 1,74, ya lo dijimos, Nasdaq también. NYSE, la bolsa de Nueva York compuesta, pierde 1,28, Toronto baja 1,53, la eurozona cae 1,48, Londres baja 1,33, Frankfurt baja 1,50, París pierde 0,98, Madrid baja 1,21% y en Asia también a la baja, Tokio baja 0,27%, Nikkei 225 de Tokio baja 0,27 y Topix de Tokio cede 0,22. Hang Seng de Hong Kong cae 1,89, CSI 300 de China retrocede 1,32%, Standard & Poor's ASX 200 de Sydney baja 0,10% y el único que sube, MSCI Asia Pacífico, sube 1,95%, el único en verde en todo el tablero de las principales bolsas. Muy bien, vamos a algunas de las noticias en profundidad o con contexto que hacemos. Y hemos hablado bastante, o hemos informado anteriormente sobre la venta de Warner Brothers Discovery. Y bueno, accionistas decidirán si nace un gigante mediático de $110 mil millones. Warner Brothers Discovery someterá a votación de sus accionistas el próximo 23 de abril, anoten esa fecha porque vamos a estar ahí pues analizando ese tema, la fusión por $110 mil millones con Paramount Skydance, en una operación que puede redibujar el mapa global del entretenimiento y la concentración de medios. Si los inversionistas dan luz verde, el acuerdo avanzará un paso clave, aunque todavía deberá pasar por el filtro duro de los reguladores de competencia en Estados Unidos y en Europa. La discusión no es menor, ya que las autoridades tendrán que determinar si la nueva empresa tendría poder para subir precios, reducir competencia o estrechar aún más un mercado ya dominado por pocos gigantes como músculo suficiente para controlar estudios, plataformas, bibliotecas audiovisuales y derechos de distribución. En otras palabras, no se estará decidiendo solo una compra corporativa, sino una nueva escala de poder dentro del negocio de contar historias y de la información, vender suscripciones y dominar audiencias. Paramount apuesta a cerrar rápido este trámite, tanto que prometió a los accionistas de Warner Bros. Un pago trimestral adicional de 25 centavos por acción a partir de octubre, si la operación todavía no se ha concretado. Imagínense ustedes las ganas que tienen de hacer esta compra. Esa cláusula busca mantener paciencia entre los inversionistas mientras el expediente atraviesa la maquinaria regulatoria que tiene que atravesar. La operación también consolidaría a David Ellison como uno de los dueños de estudio más influyentes de la industria, después de haber conducido desde Skydance la compra de Paramount por $8.400 millones. Algunos analistas veían una ruta regulatoria más amigable por los vínculos de Larry Ellison,
fundador de Oracle y padre de David Ellison, con Donald Trump, ¿no? Que lo analizamos aquí a las 5 siempre. Pero desde la División Antimonopolio del Departamento de Justicia ya salió una señal que puede dar alguna luz. La aprobación no tendrá vía rápida por razones políticas. Así que ahí empieza, pues, esa batalla de regulaciones que tendrá que ser después del 23 de abril, donde haya una votación por parte de los accionistas de Warner Brothers. Así que todavía no está todo el pescado vendido, como dicen por ahí. Bien, la guerra con Irán no tiene salida limpia. Esto lo dice Robert Van Wey, un analista de datos y de sistemas abiertos de información. En un texto de análisis firmado por Robert Van Wey, la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán aparece como un conflicto sin rampa de salida y sin resultado favorable para Washington o Tel Aviv. Van Wey, que trabaja desde el análisis de fuentes abiertas y cruza lectura táctica, geopolítica y legal, que es abogado, plantea que la idea de quebrar a Irán solo con bombardeos parte de una ilusión. Según su lectura, ni la presión aérea alcanza para someter a un país de ese tamaño, ni el asesinato de líderes resuelve la estructura política militar iraní. Van Wey, el analista, sostiene además que una invasión terrestre sería desastrosa para Estados Unidos. Argumenta que no hay tropas suficientes, que el terreno favorece a Irán, que buena parte de su infraestructura militar está bajo tierra y que una guerra larga exigiría recursos humanos, industriales y políticos que Washington hoy no tiene. En su texto, el analista insiste en que el costo de esa decisión no sería solo militar, también podría sacudir la estabilidad interna estadounidense. Otro punto central en el análisis pasa por el tema del estrecho de Hormuz. Según Robert Van Wey, ahí Irán ya encontró una ventaja estratégica. Por esta vía transitaba cerca de la quinta parte del crudo mundial, como ya hemos dicho muchas veces, y cualquier interrupción repercute de inmediato en gasolina, en inflación, en fertilizantes, en gas natural licuado, en alimentos. Y bueno, para Van Wey el daño económico recién empieza y puede convertirse en una crisis más amplia si se prolonga el conflicto. El autor también ve una reconfiguración regional en marcha. Sostiene que varios países del Golfo están recalculando su relación con Washington y buscando entendimientos con Irán. En la mirada de Van Wey, esta guerra no solo destruye, también acelera un reordenamiento del poder mundial que puede dejar a Estados Unidos más débil, más aislado y con menos capacidad de imponer reglas. Así que, pues ahí lo tiene usted, este análisis que básicamente lo que dice es que no hay una salida limpia a esta guerra, ¿no? Que es un poco lo que están diciendo ya muchos medios, muchos analistas en el mundo. Bien, tenemos tiempo para otros temitas. La soberanía en inteligencia artificial es compleja para muchos países. Para la mayoría de los países, la soberanía total en inteligencia artificial es una aspiración más retórica que real. Es decir, lo dicen, pero no pueden hacerlo. Según un informe de Boston Consulting Group, el camino viable no pasa por controlar toda la cadena tecnológica, desde los semiconductores hasta los modelos más avanzados, sino por desarrollar resiliencia, es decir, capacidad de operar, adaptar y gobernar la inteligencia artificial con algún criterio propio en los países, incluso en un entorno de fuerte dependencia global. Como ha señalado Boston Consulting Group, la idea de autosuficiencia completa seduce políticamente, pero exige una escala financiera, industrial y científica que muy pocos estados pueden sostener en el mundo. La consultora internacional advierte que insistir en esa meta puede incluso desviar recursos de tareas más urgentes, fortalecer infraestructura local, proteger datos sensibles,
formar talento, asegurar capacidad computacional y establecer marcos regulatorios que permitan usar la tecnología con confianza. Según el informe, la ventaja no estará necesariamente en fabricar todo dentro de las fronteras, sino en reducir vulnerabilidades estratégicas. Esto incluye diversificar proveedores, construir alianzas confiables, reforzar centros de datos, apoyar la adopción empresarial y reservar capacidad nacional para funciones críticas del Estado o sectores sensibles. Boston Consulting Group ha señalado también que algunos países están avanzando mejor cuando abandonan la fantasía de la soberanía plena y apuestan por una combinación más pragmática de gobernanza, inversión y adaptación. En inteligencia artificial el poder no lo tendrá quien grite independencia tecnológica, sino quien logre usar la herramienta con más estabilidad, más criterio y menos fragilidad. Bueno, muy interesante, por eso lo seleccioné y hice este resumen del informe que ustedes pueden consultar en Boston Consulting Group para entender un poco esta dificultad que muchos países tienen para enfrentando lo que llaman la soberanía en inteligencia artificial. Bueno, volvemos al tema del momento, del día, del mes, de la semana, del año. El cierre de Hormuz no se resuelve con pólizas, hablando de seguros, se resuelve con barcos que no quieren hundirse. El drama en el estrecho de Hormuz no es solamente financiero, es físico. Esa es la advertencia central de un análisis de Reuters Breaking News. Aunque la guerra haya disparado el precio del petróleo y del transporte marítimo, los dueños de los tanqueros no están corriendo a aprovechar la bonanza porque el problema no es solo cuánto cuesta asegurar un barco, sino lo que significaría perderlo. Los seguros siguen existiendo, pero a otro precio. Las coberturas por daños de guerra pasaron de alrededor de 0,25% del valor del buque antes del conflicto a cerca de 6% del valor del barco que estés queriendo asegurar. Washington incluso impulsó un esquema de respaldo estatal con un plan de reaseguro por $20,000 millones encabezado por Chubb. Aún así, eso no resuelve lo esencial. Si un supertanquero queda fuera de servicio, reemplazarlo puede tomar 3 años o más. Y ahí, pues, un viaje, por ejemplo, un viaje de crudo entre Medio Oriente y China puede generar casi $400,000 diarios. Una cifra enorme para barcos que cuestan unos 125 millones nuevos. Pero si uno se hunde, no solo desaparece el activo, también se pierden años de ingresos futuros, ¿no? Porque el barco pues no va a poder estar funcionando por mucho tiempo, es decir, deja de funcionar para siempre y reemplazarlo cuesta mucho. Hay además una barrera más humana que financiera en este tema. Los capitanes tienen poder de veto sobre si entran o no en una zona de guerra. Una cosa es apostar en una pantalla, ¿no? Y otra muy distinta es poner el barco, la tripulación y la vida del propio capitán en línea de fuego. Por eso Hormuz sigue cerrado, de hecho, no solamente, no por falta de dinero, no por exceso de riesgo, y no solamente por todo lo que dicen los distintos países, sino también por lo que dicen o hacen los propios buques y barcos que por ahí deberían estar pasando. Bien, vamos a una pequeña pausa, enseguida volvemos con la entrevista de esta tarde. Regresamos a las 5 siempre con Fernando Francia. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Continuamos escuchando a las 5 siempre con Fernando Francia.
bien, gracias por continuar en sintonía, en contacto. Un saludo ahí a la gente que saluda en Facebook, a Sonia, Marta, Jorge, Gustavo, toda la gente que está por ahí escuchando. Bien, esta semana se produjo un fallo que puede marcar un momento bisagra en el mundo digital. Vamos a ver cómo se desarrolla esta información. Un jurado en Estados Unidos declaró responsables a Meta y YouTube por el daño causado a una menor, a una persona menor, pero lo más relevante no es necesariamente la indemnización, sino el criterio que se dijo en ese fallo. No se juzgó el contenido, sino el diseño mismo de las plataformas. Eso obviamente pone en una perspectiva toda la conversación al respecto de esto, porque por primera vez se pone en cuestión el corazón del negocio de las redes sociales, la retención de usuarios. Funciones como el scroll infinito, las notificaciones o la reproducción automática ya no son solo herramientas, sino que se han convertido en responsabilidad legal a partir de este fallo. Bien, vamos a analizar este tema con Carlos Sanabria. Él es periodista, experto en tecnología, redes sociales y comunicación digital. Ha seguido de cerca la evolución de las plataformas, sus modelos de negocio y su impacto en la sociedad, especialmente en cómo moldean comportamientos y hábitos digitales. Carlos, muchas gracias, bienvenido, muchas gracias por tomar esta llamada y por conversar un rato con la audiencia acerca de este tema de tanta actualidad. Claro, Fernando, un gusto saludarte aquí desde Bogotá, donde ya acabó la noche. Ahí se ve, sí, que ya es de noche por allá en Bogotá. Bien, Carlos, primero, el fallo y su impacto inmediato, es decir, digo, más allá de lo muy legal, que no necesariamente es tu aspecto, pero ¿qué tan disruptivo es este precedente realmente? Es decir, ¿cambia las cosas o es algo muy local? ¿Cómo lo ves? Sin duda, Fernando, tiene un impacto que nos va a llevar sobre todo a pensar lo que es la educación, sobre todo a pensar lo que es la formación de los niños, las niñas y los adolescentes y su contacto con la tecnología. Lo que hace esta sentencia pues no es realmente nuevo, es creo lo que vivimos todos que somos padres de niños pequeños que han nacido en un mundo completamente conectado, en un mundo completamente mediado por dispositivos que están en sus manos, quizás no como crecimos, como creciste tú, como crecí yo, donde el acceso al computador quizás era un lujo, donde había uno o dos computadores en el colegio, de pronto alguien en la cercanía, en el barrio, podría tener algún equipo de estos y no podría más o menos acercarse a la tecnología o un videojuego. No, estamos viviendo en un mundo donde los niños tienen acceso inmediato a la tecnología prácticamente desde que nacen, porque se han hecho estudios a nivel internacional que demuestran cómo los padres de familia pues ya exponen a las pantallas a los bebés desde muy temprana edad y vemos consecuencias como de las que habla esta sentencia de la justicia de los Estados Unidos, que lleva a una indemnización de $3 millones, que si te hablaremos de eso más adelante, porque si bien no es un valor interesante, vale la pena hacer la proporción frente a los miles de millones de dólares que ganan estas plataformas cada año. Pero sí un tema educativo y sí seguramente desde el punto de vista corporativo, tanto Meta, que representa plataformas como Facebook, como WhatsApp, como Instagram, y YouTube, que pertenece a la casa de Google, pues van a tener que comenzar a trabajar en unos mensajes, en unas políticas de regulación e invitación a los usuarios, de invitación a las audiencias, para que regulen el uso de las redes sociales a muy tempranas edades. Pero también hemos visto cómo en el mundo ya países escandinavos, incluso noticias desde Países Bajos esta semana, como la decisión del gobierno, de las autoridades regulatorias de la educación en estos países, al prohibir dentro de las aulas de clase el uso de teléfonos celulares por lo menos en esas horas,
escolares de la semana ha generado una incidencia importante en los niveles de atención de los estudiantes y mejoramiento de sus calificaciones y de su desempeño cognitivo a nivel general. Y a nivel social sí que mucho más, porque asimismo el hecho de tener acceso tan inmediato y tan cercano a las redes, a los dispositivos móviles, que son las tabletas, que son los celulares, que son videojuegos, que son realmente portátiles, lleva a que los menores de edad pues no estén socializando, no estén ni siquiera con sus familias socializando. Y como te digo, es algo que vivimos los padres de familia y sobre lo cual pues también tendremos que formarnos, darnos una muy buena cantidad de información, una muy buena dosis de conciencia sobre todo para poder guiar a los más pequeños en el uso de la tecnología que sea benéfico para su aprendizaje, que sea una herramienta para construir su creatividad, para construir sus habilidades artísticas, para darle potencia a su conocimiento y acceso a una información y a la capacidad de tener esa información de una manera novedosa, innovadora, y no pues que lleve a las consecuencias que hemos visto en estas noticias que nos llegan alrededor de esta sentencia. Ahora, Carlos, esa batalla de la educación en casa, digamos, bueno, que nosotros no tuvimos ese problema, bueno, cuando éramos chicos ni hablar, pero que la televisión empezaba a las 6 de la tarde, pero tampoco con nuestros hijos, pero está en la perdida, digamos, ¿no? Que se puede recuperar con mucho trabajo de parte de las familias y los centros educativos, pero ¿cambia esto la forma en que se nos van a presentar esos algoritmos, esas estructuras, esas arquitecturas de construcción de las redes sociales? ¿O simplemente es una multa, pago y ya está? Porque incluso hay políticas de muchas empresas de ese tamaño que prefieren pagar la multa a hacer las correcciones del caso, ¿no? Sí, yo la lectura que tengo de esta noticia es que este tribunal en los Estados Unidos envió un mensaje a la sociedad, a la sociedad occidental, a los consumidores de tecnología, no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo, de la importancia de establecer normas en el acceso a la tecnología para los menores de edad. Pero si tú respondiendo a tu pregunta, lo que está dentro de esto, el algoritmo no va a cambiar, estas compañías no van a dejar de hacer lo que hacen para tener las multimillonarias ganancias que tienen. Yo acá hice un breve rastreo de algunos datos que vale la pena revisar. Para Costa Rica, el Producto Interno Bruto, el PIB de Costa Rica, según el Fondo Monetario Internacional, para el año 2025 se estimó en más de 102.000 millones de dólares. Tengan ustedes en mente esa cifra, 102.000 millones de dólares. Es una cifra que no nos cabe en la cabeza. Las ganancias de Facebook y de Facebook, de Meta, Facebook, Instagram y todo su ecosistema, y las ganancias de YouTube, ambas sumadas durante el año 2025, según datos acá de diferentes fuentes que son públicas, nos indican que tuvieron ganancias el año pasado por 200.000 millones de dólares. Es decir, estas dos empresas pueden pagar la economía de Costa Rica 2 veces. Ese es el volumen de la cantidad de dinero de la que estamos hablando. Y con las ganancias, no con la plata que mueven, ¿no? Solo con las ganancias. Ganancias. Sí, digamos, ya después las transacciones que a diario se mueven en estas compañías, pues son mucho mayores, las cifras mucho mayores, porque hoy en día toda la publicidad, todo el contenido del tráfico tanto orgánico como de pago pasa por estas plataformas. Y eso está indicando que hay una economía digital creciente que todavía sigue generando muchas desigualdades, que hay países donde está muy desarrollado, que por lo menos en los países latinoamericanos están en vías de desarrollo. Pero solamente las ganancias de estas dos compañías podrían pagar 2 veces la economía de un país como Costa Rica. Conocen que ellos paguen 3 millones de dólares a una familia que considera, y ya la justicia lo confirma así,
ha tenido problemas de salud mental, una mujer que durante su niñez y su adolescencia desarrolló una adicción a estas plataformas, pues genera un impacto naturalmente, podría resarcir en algo lo que ella ha tenido que vivir, pero no es como quitarle un pelo a un gato. Esto no va a modificar, digamos, el modelo de negocio. Quizás algunos mensajes relacionados con, mire, esto nos está pasando, somos conscientes, hagámonos responsables de los niños y de las niñas, trabajemos con las entidades educativas. Seguramente, más bien, lo que uno debería esperar en los próximos semanas, en los próximos meses, es que estas compañías comiencen a moverse desde el punto de vista, desde la filantropía, a financiar algunas campañas de relaciones públicas y de responsabilidad, lo que llaman responsabilidad social, para llevar ese mensaje y tratar de mantener la imagen y la reputación de estas dos marcas que están en los hogares de todo el mundo y están en las manos a través de los dispositivos móviles de todo el mundo. Ahora, ¿abrirá la puerta esto para más personas que vayan a demandar? Quizás más una pregunta para un abogado, pero ¿quedaría ahí esta puerta abierta o ya como cosa juzgada para todo el mundo? Porque si la indemnización es para la persona, vos perdiste tu trabajo por ver redes y vas a demandar. Pues, digamos que ya esto cuenta de los Estados Unidos, pues es ya un precedente que va seguramente a motivar a que vengan otro tipo de demandas en este sentido o de arreglos que nos lleven hasta los tribunales. Pero yo aquí también una información relacionada con esta sentencia que tanto TikTok como Snapchat para la misma persona, para la misma joven identificada como Taeyeon, lograron alcanzar un acuerdo, es decir, ellos no fueron llevados a los tribunales. Y acá, digamos, uno podría hacer un análisis relacionado con lo que ha pasado con TikTok en los Estados Unidos y con esa intención que tuvo el presidente Trump de cooptar esa compañía, evitar que a través de TikTok se hiciera espionaje a las diferentes agencias del gobierno y de las fuerzas militares de los Estados Unidos. Entonces TikTok parece cuidarse en salud, busca un arreglo antes de llegar a los tribunales y mantiene de alguna forma la reputación. De modo que todos estos elementos nos están llevando por un lado, a los padres de familia, a nosotros que tenemos hijos, la conciencia, la importancia de educar en el uso de las herramientas digitales. Las herramientas digitales son el presente y el futuro, la inteligencia artificial, usted lo comentaba más temprano, estaba escuchando antes de que entráramos a conversar las diferentes noticias. La inteligencia artificial es una herramienta que puede avanzar muchísimo en educación, en innovación, en programación, en la capacidad que pueden tener los niños y las niñas y los adolescentes de desarrollar sus capacidades y sus talentos a través de la tecnología. Pero eso necesita una guía, necesita una conciencia en las familias, necesita una conciencia en las autoridades, en las entidades educativas, y que esto se conduzca por el lugar que tenga que ir. Ahora, eso no significa que no nos vamos a divertir con un baile en TikTok o con una tendencia, con un trend. Eso va a pasar, y va a seguir pasando. Eso parte también del mundo del entretenimiento, de la cultura del entretenimiento, pero es importante mostrarle a los jóvenes que el entretenimiento está muy bien, es muy sano, pero también estas herramientas tienen otros alcances, e incluso desde el punto de vista de la cultura política también es muy importante, porque a través de estas herramientas se ejerce el derecho ciudadano a la información, a poderse expresar, la libre expresión de su personalidad, de su pensamiento, la creación de empresas. Es decir, a través de la tecnología se pueden desarrollar todos estos derechos y estas libertades, no solamente estar pegados haciendo scroll infinito durante horas y evitar que podamos desarrollarnos mucho mejor. Como siempre, de doble estilo, ¿no? Pero hace un tiempo, cuando estalló todo el tema de Cambridge Analytica en 2016, 15, 16, y la participación en eventos políticos, tanto en Inglaterra como Reino Unido, como en Estados Unidos, incluso en la primera elección de Donald Trump,
hubo cambios en Facebook, en distintas plataformas que ya no permitían acceder a las distintas programitas que a veces se le agregan a las redes sociales para extraer tanta información de los usuarios. Se hicieron cambios. ¿Crees que acá haya, para ir cerrando ya la conversación, crees que acá hayan cambios a partir de esto o tendrá que venir mucho más para que haya algún tipo de cambio en la arquitectura de las plataformas, ¿no? No, yo creo que no, la arquitectura de las plataformas no va a cambiar. Como decimos, esto es un negocio multimillonario, es un negocio absolutamente rentable para las personas que dirigen estas compañías, pero también para los usuarios y para quienes tienen negocios digitales. La forma como está configurado los algoritmos y su arquitectura pues son muy útiles para producir una economía digital próspera. Aquí lo que yo veo es que viene un mensaje de conciencia. Ese episodio de Cambridge Analytica que tú mencionas, que fue tan polémico que de alguna manera toda esa manipulación de la data que venía de las redes sociales, específicamente de Facebook, terminó torciendo la voluntad política de un país y generando una ruptura geopolítica en Europa. Pero esto ha pasado también en los Estados Unidos y también ha pasado en países de Latinoamérica, donde hábilmente se utilizan los algoritmos y la data que proviene de las redes para torcer la voluntad política. Pero entonces también hay un elemento de educación, de cultura política, de cultura digital, si eso se puede llamar así, de responsabilidad y de conciencia para utilizar estas herramientas para tener sanos momentos de desconexión y de conexión entre las familias, entre padres e hijos, entre mismos niños en sus comunidades educativas, en sus comunidades barriales, para tener otros elementos de disfrute y no solamente el aislamiento y la soledad que puede producir el estar permanentemente conectado en redes sociales. Muy bien, muchas gracias, Carlos, por estos conceptos y por extender un poquito esta conversación respecto a un fallo judicial en Estados Unidos que sin duda pone el debate en muchas de las actividades que hacemos, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Así es, muchas gracias, Fernando, por esta invitación y permítame un recuerdo muy especial a la memoria de nuestro querido colega Alberto Padilla. Claro que sí, todos los días a las 5 pensamos un poco en Alberto. Y bueno, muchas gracias, Carlos. Él es periodista, experto en tecnología, redes sociales, comunicación digital, ha seguido de cerca la evolución de las plataformas, de sus modelos de negocio, así que por eso lo invitamos a conversar un rato. Muchísimas gracias, Carlos, y vámonos a la columna. Así es. A las 5 siempre presenta columnista del día, Claudia Uribe, viceministra de Comercio Exterior 2001-2004, embajadora en la OMC 2004-2008, sus puntos de vista sobre comercio internacional y relaciones internacionales. Aquí, a las 5 siempre, con su anfitrión, Fernando Francia, por CRC 89.1 Radio. Bien, y recibimos a Claudia Uribe desde Colombia y bueno, con sus opiniones, como siempre todos los jueves, así que muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida, ¿cómo estás, Claudia? Hola, Fernando, pues muchas gracias por esta invitación. Te saludo a ti, a toda tu audiencia y por supuesto a todo el equipo de las 5 siempre. Pues hoy también, como las anteriores ocasiones, traigo unas pildoritas un poco llenas de nostalgia. La primera la llamé la Cumbre CELAC, Unión Africana, solo discursos. El pasado 18 de marzo, Bogotá fue anfitriona de la primera reunión entre la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, CELAC, y la Unión Africana. La fiesta se agó. Pese que la vicepresidenta de Colombia, la señora Francia Márquez, lleva más de 3 años trabajando por unir América Latina y África. Colombia no escatimó esfuerzos, pero pese a su importancia geopolítica, pocos presidentes asistieron para evitar la furia de Washington.
La reunión a la usanza de las de Naciones Unidas estuvo llena de discursos que rechazan colonialismo, imperialismo, discriminación por razón del color de la piel y reiteraron deseos por desarrollar una alianza sur-sur. Pero entre la retórica y la realidad hay un océano que no se atraviesa simplemente con declaraciones políticas. África sigue profundamente atada a Europa y América Latina y el Caribe a los Estados Unidos. La diversificación de mercados solo es una aspiración política. La balanza comercial entre los dos lados del océano es favorable a África por ser un proveedor nato de materias primas, vendedor de petróleo y proveedor de minerales. En el año 2025, por ejemplo, Brasil exportó a África 1.19 mil millones mensuales, mientras que exportó 686. Este tiene balanza comercial positiva. Colombia exportó alrededor de 400 millones al año, representados básicamente en confitería y algunos productos alimenticios, mientras importa 2.000 millones en combustibles y fertilizantes. Y por su parte, el comercio entre México y África también está muy lejano de ser estratégico. México exporta alrededor de 2.000 millones anuales, mientras importa 2.5 mil millones de África. México vende vehículos, maquinaria, productos manufacturados, mientras pues sigue comprando petróleo, fertilizantes y minerales. Con estas dos realidades comerciales, dos continentes tan cercas en el discurso político, pero tan lejos en la acción, concluye una cumbre en Bogotá que debió ser de la más alta relevancia internacional, pero que finalmente pasó desapercibida. Otro encuentro lleno de fotografías oficiales, una declaración, la declaración de Bogotá, que casi nadie conoce. Mi segunda pildorita se denomina Costa Rica, su candidata a la Secretaría General de la ONU, pese a haberse ido contra Cuba. De Cuba hablé hace unas semanas. Poco ha cambiado, pero las guerras fuera de la región han mantenido ocupado a Marco Rubio y al gobierno al que pertenece. Así, la isla parece haber quedado por ahora en el refrigerador geopolítico. Las restricciones energéticas impuestas por Estados Unidos siguen asfixiando a la isla. La decisión de impedir que terceros países provean fuentes de energía continúa teniendo efectos devastadores para la población cubana. La isla está a oscuras. Algunas ayudas aisladas, como el llamado Convoy América, llegó a Cuba a mediados de marzo del 2026, impulsado por ciudadanos de países como México, Colombia, Italia, Palestina y otras naciones del Caribe, que llevaron medicamentos, alimentos y alimentos de primera necesidad. China envió un buque con ayuda humanitaria. En medio de este escenario, Costa Rica, la Suiza centroamericana, bajo el liderazgo del presidente Rodrigo Chávez en la cumbre CELAC, Unión Africana, presentó y pidió el apoyo de los asistentes para la candidatura costarricense de la señora Rebecca Greenspan a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas. En simultánea, Costa Rica decidió cerrar su presencia diplomática en Cuba. Retiró el cuerpo diplomático, incluido el embajador. ¡Qué ironía! Costa Rica promueve un nacional mientras castiga a Cuba, un miembro superactivo de la Organización de las Naciones Unidas, con el argumento bastante tardío, después de 60 años, de que es una obligación moral erradicar el comunismo en América Latina. Costa Rica olvidó que Cuba y sus amigos también votan en la elección del secretario general de las Naciones Unidas. Y mi tercera pildorita se refiere a la pantomima de las negociaciones. Asistimos a una obra de teatro internacional en la que no compramos tiquete. Trump habló esta semana de una negociación con Irán para poner fin a sus ataques. 15 puntos en la mesa según su versión. Ninguna negociación según la versión de Irán. De un lado se enumeran propuestas que van desde restricciones nucleares hasta garantías de seguridad regional. Del otro, se niega incluso la existencia del diálogo. Entre ambos parece que Pakistán es el mensajero voluntario. Lo curioso es que el ataque a Irán lo hicieron las fuerzas aliadas de los Estados Unidos y de Israel. Israel no dice nada. Al principio del ataque fue porque Irán tenía armas nucleares y uranio enriquecido. Nadie encontró las famosas plantas ni armas nucleares. Luego dijeron que era para derrocar el régimen islamista de Ali Khamenei, quien aparentemente está muerto. Luego que está negociando, pero que tampoco. Unos dicen que Trump está debilitado, pero otros dicen lo contrario, que su alianza con Israel no deja dudas y que va por el apoyo de los aliados europeos, que por el momento le han dado un rotundo no,
para recuperar el estrecho de Hormuz. Entre otras cosas, esta negativa le va a salir bastante cara a los europeos. En esta obra de teatro no sabemos nada de negociaciones, no sabemos si el actor principal Israel va a salir al escenario, si Israel, artista invitado, saldrá a la escena, y si Trump y su tropa va a poder coactuar con Irán el hueso duro de roer, al que Trump de pronto no le alcanzan los dientes para roerlo. Estas son mis palabras de hoy, Fernando. Muy bien, variadas y siempre en la geopolítica en el centro. Qué interesante que realmente hubiese más relación entre América Latina y África, como se habrá puesto en esas declaraciones que casi nadie conoce, pero hay mucho movimiento en torno a África. China se ha acercado mucho, Reino Unido se ha acercado mucho, varias incluso empresas han anunciado grandes plataformas de inversión en África. ¿Habrá un resurgir de África o serán apenas paliativos contra el momento o contra el modelo de desarrollo complicado que tienen los países africanos? No lo tienen, no es tan complicado, No. lo que tienen es muy mala reputación y muy mala prensa. La verdad es que yo he estado por allá, hay países que son verdaderamente sorprendentes, no es solamente Sudáfrica, que es un poco la Inglaterra en el sur de África, hay que decir que Nigeria, hay que decir que inclusive el norte de África, Marruecos, Egipto, Tunisia, es decir, África tiene muy mala fama que se le han creado los europeos, porque, perdónenme, pero pues Europa sigue sintiendo que es dueño de África y como ahí lo digo, pues la forma en que se ha creado el comercio está atada, que les ha impedido mucho desarrollarse. Pero África no solamente tiene materias primas, también ha sido inteligente en negociar con China y gracias a ello han hecho una gran infraestructura. De modo que, aunque estemos muy lejos, tengo que decirte, África es un continente absolutamente sorprendente y que va a dar mucho de qué hablar. Muy bien, muchas gracias, Claudia. Vamos a buscar un analista pronto para hablar de África y todas sus realidades. Cuando decimos África, decimos realmente una diversidad grande de países con diversidad grande de situaciones, ¿verdad? Y bueno, vale la pena enterarse un poco más. Muchas gracias, Claudia. A ti, buenas noches. Buenas noches, nos vemos la próxima semana y hasta aquí llegamos también en esta tarde aquí y pues gracias a ustedes por estar ahí, por compartir una tarde más y por informarnos de cómo está el mundo en temas de economía, finanzas y geopolítica. Producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá, David Guerrero en controles de RC 891 Radio. Me despido, nos vemos en 23 horas. Hasta la próxima. A las 5:00.